poderoso de Cristo Jesús, tomado Hijo, Señor, que no sea yo, Dios mío santo, que seas tú, Dios mío santo, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Que yo solamente en este día, en esta hora, Dios mío santo, sea yo solamente ese instrumento útil, Dios mío, que tú utilices, Padre amado, para poder hablar a la vida, al corazón, amén, de cada hermano, de cada hermana que me está mirando en esta preciosa hora, amén. Dios mío, toma todo control en esta preciosa hora, Dios mío santo. Te lo pido, Dios mío, te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. En la porción, amén, que en estos 3 versículos, amén, que acabamos de leer, amén, vemos que el apóstol Pablo, amén, nos dice que cada día nosotros nos fortalezcamos, amén, en el poder del Señor. Y también nos da un mandato, nos da una ordenanza, amén, que dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, amén. Y el apóstol Pablo, amén, nos da estas ordenanzas, amén, nos da estos mandatos, amén. Todo es con el propósito, amén, de poder estar firmes contra los ataques del enemigo. Amén. El apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra sangre o carne. No es una lucha, amén, como las que a veces miramos en la televisión, amén. No es una lucha como las que miramos como una pelea de box o algún tipo de lucha libre, amén. Esta lucha, amén, a la que el apóstol Pablo se refiere, amén, es una lucha, amén, espiritual. En un mundo que físicamente nosotros no podemos ver, amén. En una dimensión, amén, en la cual nosotros no nos damos cuenta, amén, no la alcanzamos a percibir, amén, con nuestra mirada física, amén, sino que esta lucha, esta guerra, esta batalla, amén, es espiritual, es en un mundo espiritual, amén. En el versículo 10, amén, vemos que el apóstol Pablo nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. En el versículo 10, el apóstol Pablo nos da una ordenanza y nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Tal vez tú te preguntarás, ¿de qué manera yo me puedo fortalecer, amén, en Dios? ¿De qué manera yo me puedo fortalecer en el Señor? Así como el apóstol Pablo nos está mandando. Así como el apóstol Pablo nos está diciendo, amén. La manera en como nosotros, amén, cada día nos podemos fortalecer en Dios. La manera, amén, en la cual nosotros cada día podemos estar firmes en la fe, podemos estar firmes en el Señor, amén, es teniendo una comunión con Dios, teniendo una relación íntima, una relación personal con Dios, una relación diaria, una relación, amén, de todos los días, amén. ¿Y de qué manera nosotros podemos hacer eso? Una de las cosas que nosotros debemos hacer, amén, para poder tener una relación personal con Dios o una relación íntima con el Señor, amén, es a través de la oración, amén. A través de la oración, amén, uno como cristiano, amén, se fortalece espiritualmente. Uno con la oración es como hablar con Dios, es como platicar con Dios, es como pasar un tiempo a solas entre tú y Dios, es como hablar, amén, en privado entre nosotros y Dios, amén. Y otra herramienta, amén, que nosotros como cristianos debemos de hacer, amén, para poder tener una relación personal con Dios es
a través de la bendita palabra de Dios, es escudriñar la bendita palabra de Dios todos los días, es meditar en la palabra de Dios todos los días, amén, porque la palabra de Dios, amén, su palabra dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, amén, es más cortante, es más penetrante que toda espada de dos filos, amén. La palabra de Dios es vida, amén. La palabra de Dios es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, amén. Así como nosotros, amén, nos alimentamos todos los días, tal vez damos que serán 2 o 3 comidas al día, amén. De esa misma manera, amén, nosotros debemos alimentarnos, debemos cada día poder escudriñar la bendita palabra de Dios, amén, para que nosotros a través de eso fortalezcamos nuestra vida espiritual, a través de eso nosotros conozcamos, amén, más y más a Dios. Y otro también de los puntos sería el ayuno, amén. El ayuno también es muy útil, amén, para poder apartar, amén, para poder tener tiempo con Dios, amén. El ayuno, amén, reforzado con la oración y leer la bendita palabra de Dios, amén, nos ayuda, amén, a poder estar fuertes en Dios, nos ayuda a poder estar fortalecidos en Dios, amén. Porque, como sabemos, amén, que esta lucha es todos los días, amén. Todos los días nosotros tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos dificultades. Así que día con día nosotros debemos estar alerta. Día con día nosotros debemos estar, amén, constantes en, como dice la palabra de Dios, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, amén. Eso es algo que nosotros debemos practicar todos los días, amén, como cristianos, amén, que somos. Amén. En 1 Corintios nos dice, 1 Corintios 6:13 nos dice, déjame lo busco por aquí. 1 Corintios 16:13 nos dice, amén. Amén. 1 Corintios 16:13 nos dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amén. Aquí, en esta porción que hemos leído, amén, el apóstol Pablo nos dice, amén, nos dice que nosotros, que nos dice velad, y que también estemos firmes en la fe. Amén. Para nosotros los cristianos, ¿qué nos dice, amén? O qué nos quiere dar a entender el apóstol Pablo cuando nos dice que velemos, amén? Amén. El velar es estar alerta. El velar, amén, es estar constantes buscando de Dios. El velar es estar constantemente, amén, buscando de Dios, buscando de su presencia, buscando, amén, día con día la guianza, la dirección del Espíritu Santo de Dios, amén. Porque nosotros no sabemos el día ni la hora, amén, en la que el enemigo va a traer algo a nuestras vidas. No sabemos en qué tiempo, en qué momento, amén, el enemigo va a tratar de querernos sacar del camino, amén. Por eso nosotros debemos, amén, estar alerta, debemos velar, amén, todos los días, amén, para poder estar listos cuando el enemigo ataque, para poder estar alerta cuando el enemigo quiera venir a atacar a nuestras vidas, amén. Y la otra parte que nos dice el apóstol Pablo, amén, es estar firmes en la fe, amén. Y para nosotros los cristianos, ¿qué podemos nosotros entender, amén? O que yo le puedo decir acerca de lo que el apóstol Pablo nos dice en esta preciosa hora a través de la bendita palabra de Dios. Nos dice estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe es confiar en Dios, no importando la situación, por muy oscuro que sea o que parezca que la tormenta nunca va a acabar, amén. Aún a pesar de todo eso, amén, nosotros debemos de confiar en Dios, debemos de tener la confianza puesta en Dios, amén. Aunque parezca que todo está saliendo mal, aunque nosotros, amén, sabemos que estamos confiando en Dios, aunque nosotros sabemos que le estamos creyendo a Dios, amén, y pareciera que como que si Dios no nos oye, pareciera como que el tiempo que yo paso ahí orando de rodillas, pidiéndole a Dios, clamándole a Dios,
no estuviera sirviendo de nada. Amén. Aún a pesar de todo eso, amén, yo hoy te puedo decir que cuando tú confías en Dios, cuando tú pones tu fe, pones tu confianza en Dios, amén, cuando tú depositas toda tu fe y toda tu confianza en Dios, amén, Dios es el único a quien tú le puedes dar toda tu confianza y es el único que no te va a traicionar. Dios es el único que no te va a defraudar, amén. Si tú confías en Dios, si tú estás creyendo en Dios, si tú estás esperando en Dios, ten la certeza, ten la seguridad, amén, de que Él va a responder a tu llamado, Él va a suplir tu necesidad, Él va a solucionar ese problema por el que tú estés pasando. No importa la situación que sea, amén. Si tú te mantienes creyendo, si tú te mantienes en esa fe, confiando en Dios en todo tiempo, en todo momento, Dios va a suplir esa necesidad, porque Dios no defrauda a nadie, amén. Dios es fiel, Dios es bueno, amén. Y Él premia a todos aquellos, amén, que le buscan en verdad, que le buscan de corazón, amén. Por eso el apóstol Pablo, amén, nos dice en esta hora, amén, a través de la bendita palabra de Dios, que debemos estar firmes en la fe, amén, porque como estamos viendo, amén, que el apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nos dice que nuestra lucha es, amén, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Mientras nosotros, amén, nos mantengamos sirviendo a Dios, mientras nosotros nos mantengamos caminando en los caminos de Dios, vamos a tener estas luchas, vamos a tener estas pruebas, vamos a tener estas dificultades, amén. Estas luchas espirituales, amén, contra esos enemigos que nosotros tenemos, amén, que son huestes espirituales, que son potestades, que son gobernadores de las tinieblas, amén. Contra ese tipo de espíritus, podríamos decirlo así, es nuestra lucha, es nuestra guerra, es nuestra batalla día a día, amén. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, amén, que cada día nosotros nos mantengamos, amén, estemos velando y que nos mantengamos en la fe, amén, porque a veces van a llegar problemas, van a llegar situaciones difíciles a nuestra vida. Y es en ese tiempo, es en ese momento cuando nosotros debemos estar confiados en Dios. Debemos estar, amén, firmes en la fe, creyendo y confiando en que Dios nos va a ayudar, amén, a salir de la situación que se nos presente, amén, en nuestro diario vivir. Amén. En el versículo 11, amén, el apóstol Pablo nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. En el versículo 11, amén, el apóstol Pablo nos da otro mandato. El apóstol Pablo nos dice, nos sigue diciendo, vestidos de toda la armadura de Dios. Y tal vez tú te preguntarás, ¿cuál es la armadura de Dios? Yo sé que esto que yo estoy hablando es un tema, amén, que se ha estado, que normalmente siempre se habla, que se está tocando, amén, continuamente, porque es un tema que nosotros como cristianos debemos estar siempre hablando, amén, porque debemos nosotros estar vestidos de la armadura de Dios, porque nosotros debemos estar revestidos de esa armadura, porque nosotros, como les repito, día con día tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos dificultades, amén, y si nosotros queremos vencer en la guerra, queremos vencer esta lucha, queremos vencer esta batalla, amén, debemos estar nosotros listos, debemos estar nosotros preparados, amén, y para poder resistir, amén, esta guerra, esta lucha que día a día, amén, nosotros libramos. La primera parte de la armadura sería el cinto de la verdad. ¿Y qué es el cinto de la verdad? El cinto de la verdad es nuestra defensa y protección frente al arma notable de Satanás, que es el engaño. Amén. La segunda parte, amén, de lo que es la armadura de Dios sería la coraza de la justicia.
y que es la coraza de la justicia. Es tu defensa contra el acusador de los hermanos, que es Satanás. Cuando Satanás lanza una flecha diciendo que no eres suficientemente bueno para ser cristiano. Amén. Para eso nos sirve, amén, la coraza de justicia. Amén. Cuando Satanás nos ataca con alguna mentira, nos ataca, amén, diciéndonos, haciéndonos creer algo que realmente nosotros somos. Amén. La tercera parte de lo que es la armadura de Dios sería el apresto del Evangelio. Amén. El apresto del Evangelio es la protección contra las maquinaciones divisivas del diablo cuando actúas como pacificador entre los creyentes. Y la cuarta parte de esta armadura, amén, es el escudo de la fe. Pues prácticamente lo que es el escudo de la fe, amén, es que nosotros tengamos nuestra fe, tengamos nuestra confianza puesta en Dios. Amén. La parte número 5 sería el yelmo de la salvación. Amén. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Amén. El yelmo asegura la protección de la parte más importante, que es la mente. Es el lugar donde se gana o se pierden las batallas. Amén. La mente, ese es un campo, amén, donde el enemigo más nos ataca para traer pensamientos malos, para traer pensamientos negativos, para traer pensamientos de muchas maneras, amén, de la cual nosotros podamos fallarle a Dios. Y la última parte de lo que sería la armadura, amén, es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra es vida y es una de las armas más poderosas que podemos usar ante los ataques del enemigo. Amén. Por eso, como yo les decía, por eso es importante, amén, que cada día nosotros busquemos de Dios, que cada día nosotros en oración, amén, pidamos a Dios que día con día nos revista de esa armadura, que día con día, amén, que nos vista de esa armadura para poder estar nosotros firmes, para poder estar nosotros preparados ante cualquier ataque del enemigo. Amén. Si nosotros tenemos puesta esa armadura, amén, vamos a proteger cada parte de nuestro cuerpo, cada parte, amén, que el enemigo ataca de nuestra vida, amén. Si nosotros tenemos puesta esa armadura, amén, el enemigo no va a poder hacer nada contra nosotros. El enemigo no va a poder maquinar nada contra nosotros, amén. Por eso es importante que nosotros nos revistamos de la armadura de Dios. Es de mucha importancia que nosotros, como les repito, nos revistamos de la armadura de Dios para que nosotros podamos vencer en esta lucha, en esta guerra, amén, que día con día nosotros llevamos en nuestra vida espiritual. Amén. El apóstol Pablo, amén, nos da la descripción de la armadura de Dios de esta manera, amén, porque en aquellos días, amén, los soldados de esa manera se preparaban para la guerra y se protegían muy bien para poder salir ilesos de la batalla. Amén. En el versículo 12, el apóstol Pablo nos dice también, y ahí nos describe contra quién es nuestra lucha. El apóstol Pablo en el versículo 12, amén, nos da, amén, la descripción de contra quién es nuestra lucha, contra quién es nuestra guerra que día a día vivimos. Amén. El versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Como podemos ver, amén, o como nos hemos dado cuenta, que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales. Amén. ¿Y de qué manera estos espíritus, demonios, si pudiéramos llamarlo de esta manera, amén? ¿De qué manera ellos hacen guerra contra nosotros? ¿De qué manera, amén, ellos nos atacan espiritualmente? Amén.
Ellos pueden atacar, amén, a nuestra mente con pensamientos negativos, amén, con problemas, ya sea con tus hijos, ya sea con la esposa, problemas entre la familia, amén. También te pueden atacar, amén, con desánimo, desaliento, para que dejes de buscar de Dios, para que te apartes de Dios. También te pueden poner tentaciones, amén, para que tú caigas de la gracia de Dios. Amén. También usan la depresión, o enfermedades y muchas otras cosas más, amén. De esa manera es como esos demonios, amén, atacan nuestra vida. De esa manera ellos luchan en nuestra contra. De esa manera ellos nos atacan, amén. Esa guerra, esa lucha espiritual, amén. Como les dije al principio, nosotros físicamente no la podemos ver. Pero sí, en el mundo físico nos podemos dar cuenta, amén, de esa lucha, de esa guerra, de esa batalla, amén, de cosas que pasan en nuestra vida, amén, ya sean problemas, dificultades, de cualquier cosa que sea, amén. De esa manera nosotros nos damos cuenta de que hay una guerra, hay una lucha espiritual, y que día a día nosotros debemos de tener esa responsabilidad, amén, de revestirnos de la armadura de Dios, de buscar cada día de Dios, de mantenernos, amén, constantemente en oración, escudriñando la palabra, amén, velando, orando, ayunando, amén, en todo tiempo, para poder estar firmes cuando el enemigo, amén, quiera atacar a nuestras vidas. Como les puedo decir, amén, que de muchas maneras Satanás trabaja en nuestra contra. El enemigo, amén, siempre se las está ingeniando, amén. Siempre él está buscando la manera, siempre él está buscando la forma de cómo poder atacar a nuestras vidas y hacernos daño, amén, apartarnos de Dios, amén, y que nosotros volvamos al mundo. Amén. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 10 y 11 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Aquí el apóstol Pablo, amén, nos demanda que cada día busquemos a Dios y que nos metamos más con Dios. Amén. Que no vivamos, amén, un cristianismo a medias, que no vivamos un cristianismo, amén, de light, podríamos decirlo así, amén, sino que en verdad nosotros nos metamos con Dios, porque esta lucha no la podemos ver, amén, pero es real. Esta lucha es real, amén. Por eso la insistencia, amén, del apóstol Pablo, hablándole a los efesios, amén, y también en esta hora hablándonos a nosotros, amén, de que esta lucha, esta guerra, esta batalla, amén, es real, y que nosotros cada día debemos de buscar de Dios, cada día nosotros debemos de meternos más y más en la presencia de Dios, amén, y que sea el Espíritu Santo de Dios quien guíe cada día nuestras vidas, quien guíe cada día nuestros pasos, amén. Amén, porque sabemos que el enemigo no descansa, amén. El enemigo no descansa contra nosotros y él siempre busca la manera de apartarnos de Dios y hacernos caer. Amén. Por eso yo te invito, amado hermano, amada hermana, en esta hora que tú me estás mirando, que cada día, amén, busquemos más de Dios. Cada día busquemos más de Dios, que cada día busquemos más su santa y su divina presencia, amén. Si tú sientes que estás vulnerable, amén, ante los ataques del enemigo, yo te invito, yo te aconsejo en esta preciosa hora que tú busques de Dios, que tú te metas con Dios en oración, que tú te metas con Dios en ayuno, que tú te metas con Dios, amén, a conocerlo a través de su palabra, y pídele a Dios que te revista de esa armadura espiritual, pídele a Dios que te llene de su Santo Espíritu, pídele a Dios, amén, que te revista de esa armadura espiritual para que tú puedas estar firme, amén, contra los ataques del enemigo. Amado hermano, hasta aquí ha sido mi mensaje. Le doy gracias a Dios por esta palabra, esperando que haya sido de bendición para tu vida. Amén. Yo me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima.
Que Dios le bendiga.